Bueno, sean todos bienvenidos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Conferencias que buscan enseñar las herramientas prácticas para lograr el despertar de toda nuestra conciencia, lograr un propósito al cual llamamos la autorrealización íntima del ser. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es Leonardo Reyes, instructor de conocimiento de sí mismo. Y con ustedes vamos a estar hablando hoy sobre este tema tan interesante llamado el Cristo universal y el Cristo individual. Vamos a esperar unos 2 minuticos, 2, 3 minuticos, mientras más personas se van conectando y empezamos con la conferencia del día de hoy, el Cristo universal y el Cristo individual. Bueno, también por acá saludamos a Guido Antonio, que está con nosotros, a Jennifer también, bienvenidos, bienvenidos todas las personas que se van conectando. También Oscar, también bienvenido. Les recuerdo que estas conferencias de conocimiento de sí mismo enseñan los 4 pilares de la sabiduría en busca de alcanzar ese estado de conciencia que es la autorrealización íntima del ser. Dentro de los 4 pilares, pues vamos a encontrar el pilar de la ciencia que nos va a enseñar prácticas de comprobación como la meditación, el desdoblamiento astral, recuerdo de vidas pasadas, negociación y cancelación del karma, entre otros temas. El segundo pilar llamado arte nos va a enseñar cómo a través del sabio uso de la sexualidad podemos regenerarnos física y psicológicamente y aumentar lo que es el amor en pareja. El tercer pilar de este curso se llama psicología, en la cual vamos a aprender a eliminar los diferentes defectos que hay en nuestra psiquis como la ira, la depresión, la ansiedad. Curiosamente, la conferencia del día de hoy nos va a enseñar que cuando vamos eliminando estos defectos se va liberando una fuerza que se llama la fuerza crística que nos va a ayudar a eliminar completamente el ego. Y por último, el cuarto pilar lo llamamos el sacrificio por la humanidad, que tiene como propósito enseñar estas conferencias de una forma gratuita y desinteresada. Por eso, pues, estas enseñanzas son completamente gratis, son para todo el mundo, para llevarlo de una forma masiva. Por eso a las personas que se van conectando les voy a pedir un pequeño favor y es que compartan la transmisión para que de pronto más personas que de pronto se interesen sobre estos temas puedan vincularse con nosotros. Entonces no se les olvide compartir, ya sea compartir el video desde su celular o compartir en algunos grupos o de pronto compartir con personas que ustedes de pronto sepan que les pueda interesar esta conferencia. Bueno, ya pasado, vamos a seguir saludando por acá a las personas que se siguen conectando con nosotros. Por acá también está Adriana, está Lucy, bienvenidos. Está también Cristian, hola Cristian, Carlos Alberto también, muy buenas tardes. A Ruby también, a Marta Lucía, que nos saluda desde Aruba, que nos dice gracias por compartir. No, gracias a todas las personas que comparten en este momento esta conferencia para que cada vez más personas puedan pues vincularse a estas conferencias. También por acá saludamos a José Edgar, a José Ronald, a Osvaldo Serrano. Bueno, bueno, ahora sí, creo que llegó la hora de empezar la conferencia del día de hoy. Vamos a hablar entonces, como les iba comentando, sobre el Cristo universal. El Cristo universal y el Cristo individual. Con la conferencia número 28 de la fase A. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que nosotros logremos comprender cómo se desarrolla el Cristo individual, porque nosotros tenemos un Cristo interno, para llegar a unirnos con el Cristo universal. Entonces, vamos a profundizar sobre qué es el Cristo individual, qué es el Cristo universal. Hemos escuchado hablar mucho sobre esa palabra Cristo. Muchas personas le atañen ese título a un maestro, pero hoy vamos a hablar de que
Cristo no es el nombre de una persona, pero en este caso el nombre del Maestro Jesucristo, sino es un título. Es un título que se le otorga a cada persona que logra encarnar esa fuerza que ustedes ven acá, esa fuerza cristónica que cuando nosotros la logramos desarrollar nos vuelve verdaderos hombres. Entonces vamos a estudiar un poquito más sobre esa fuerza, cómo se puede llegar a desarrollar dentro de nosotros mismos. Bueno, lo primero, para poder entender mejor ese tema, primero vamos a hablar de lo que es el Cristo universal y ya posteriores empezaremos a hablar sobre lo que es el Cristo individual. Entonces, primero que todo, ¿qué es el Cristo universal? El Cristo universal es una fuerza que tiene la capacidad de crear todo en el universo. Eso es el Cristo universal. Es una fuerza viva, es un fuego que tiene la capacidad de crear o tiene la capacidad de destruir. Eso es, podríamos decirlo así, el Cristo. Es una parte de Dios, es la parte de Dios que crea o que destruye. Se le llama ejército de la voz porque, como de pronto ustedes lo pueden ver acá, no solo es una parte divina de Dios, sino que vamos a encontrar millones, millones de partes divinas o millones de maestros que tienen el propósito de crear y de destruir. Por ejemplo, cuando fue creado este planeta, vino uno de estos dioses que se llamó Jehová Elohim. Él es una parte del Cristo universal y trajo a miles de ángeles o de maestros para que le ayudaran en la creación de esta parte del universo y también de este planeta. Entonces, para que lo entendamos, el Cristo universal es la unión de millones de dioses que se han autorrealizado, que tienen la capacidad de crear y de igual forma la capacidad de destruir. Entonces, esta es la razón por la cual todo, absolutamente todo en el universo tiene implícito el fuego. Lo vamos a ver, por ejemplo, en, en este planeta. Sabemos muy bien que en el centro del planeta hay fuego y el día en que ese fuego se extinga, pues lamentablemente la vida en este planeta también va a desintegrarse. Pero lo vamos a encontrar en todo. El fuego está en todos los átomos. El fuego es lo que hace que los átomos de nuestras células, de nuestro cuerpo físico, se muevan y ese movimiento es el que genera lo que es la famosa materia. Entonces, en todo lo que existe está implícito ese fuego. Vamos a estudiar que, cómo se invoca ese fuego. Pues para que se invoque el fuego se necesita que aparezcan dos fuerzas. Y esas dos fuerzas se tienen que unir para que aparezca el fuego. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez muchos han podido vivenciar el proceso de cómo un cerillo, lo llamamos acá en Colombia un fósforo, se choca con una pared con una textura rugosa, ¿sí? Y cuando se hace ese movimiento es el que hace que aparezca el fuego. Entonces, vamos a ver que ahí se necesitaron dos fuerzas. Se necesitó la fuerza del cerillo que se raspase, que en este caso con una superficie áspera, y ahí aparece el fuego. Lo mismo pasa a nivel divino y a nivel Dios. Para entender cómo funciona este proceso del ejército de la voz, tenemos que utilizar nuestra imaginación. Y para esto podríamos imaginarnos un ejército de dioses, todos los dioses allá en el absoluto, en una parte del absoluto que se llama la muralla de contemplación. Todos los seres autorrealizados pues son uno. Sabemos que cuando uno se autorrealiza se vuelve uno con el Padre. Entonces todos los dioses son uno. Pero cuando ellos quieren empezar a crear, ellos apenas se dividen, ellos apenas salen del absoluto, ellos se dividen en dos.
como lo podemos ver de pronto acá en esta imagen. Entonces ustedes pueden ver acá como por ejemplo este Dios que estaba acá en el absoluto, apenas sale, como de pronto lo podemos ver acá como este pequeño círculo. Vamos a poner un ejemplo, digamos que este círculo como naranja café es como el absoluto. Apenas salen estos dioses acá a este lugar que se llama el macrocosmos, perdón, se llama el ayocosmos, así se llama. Entonces apenas salen, los coge una ley que se llama la ley de la dualidad y los divide así. Entonces acá, así queda dividido Dios Padre y Dios Madre. ¿Listo? Esa es la dualidad. Entonces Dios Padre y Dios Madre quedan divididos. ¿Y cuál es el propósito de que estas dos fuerzas divinales se dividan? Pues no hay otro propósito de que esas dos fuerzas se dividan que es el sexo. Entonces pasa lo que estábamos comentando ahorita. ¿Sí? La parte positiva, la parte negativa se tienen que unir. Y hasta en la parte divina de Dios también hay sexo. Entonces, Dios Padre se une con Dios Madre, como de pronto lo podemos ver acá. Y cuando se unen, entonces aparece la tercera fuerza, que es ese fuego vivo que está ardiendo, en este caso, en las glándulas sexuales de estos dioses. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen el mismo trabajo que nosotros tenemos que hacer para fabricar nuestros cuerpos internos. Ellos lo que hacen es que empiezan a subir sus energías sexuales divinas, ¿sí? Por sus columnas vertebrales y mantralizan. No sé cuáles serán los mantras para crear, en este caso planetas o galaxias. Y cuando mantralizan, entonces empieza a crearse la materia. En este caso, empieza a darle forma a los soles, a las galaxias, a los sistemas solares, a las vegetaciones, a todo lo que existe. Entonces, es así como se da el proceso del ejército de la voz, y por eso se llama el ejército de la voz, porque todo es creado a través del sonido. Entonces, esas frases que Dios dice que se haga la tierra y la tierra se hizo. Pero ¿cómo dijo que se haga la tierra? Lo hizo con unos mantras que salían, y eso que salía pues simplemente era el fuego que ellos habían invocado a través del sexo. Para poder crear, vamos a poner un ejemplo, una galaxia, entonces un maestro de una jerarquía mayor, vamos a poner este ejemplo, digamos que este maestro tiene la capacidad de crear una galaxia, entonces él se sale del absoluto y apenas sale el absoluto se divide, empieza a practicar el sexo y empieza a canalizar ese fuego y cada vez que mantraliza empieza a fabricarse esa galaxia y una vez los dioses que están también acá, o el ejército de la voz que se dan cuenta que ese maestro está creando esa galaxia, varios de estos ángeles que ustedes de pronto ven acá, salen y apenas salen se empiezan a dividir y unos ángeles empiezan a crear los soles, otros empiezan a crear los planetas, otros empiezan a crear los vegetales, otros empiezan a crear los animales, otros empiezan a crear las humanidades, otros las aguas, y por eso se llama un ejército, porque todos los dioses empiezan a dividirse, a practicar el sexo y a mantralizar para poder crear. Una vez ya todo está creado, pues eso empieza a bajar de la séptima dimensión, que es donde están las tres leyes, va bajando a las 6 leyes, luego baja al plano mental, astral, y cuando baja a la cuarta dimensión y a la tercera dimensión, sucede la explosión que le da la vida, en este caso, a esa galaxia. Y por eso todo, absolutamente todo lo que existe, tiene átomos impregnados de ese ejército de la voz. Bueno, de igual forma, los dioses también así destruyen. Entonces un dios de la destrucción, porque también los hay, sale del absoluto, empieza a mantralizar y empieza a imaginar cómo se va a destruir una raza o un planeta o un sistema solar o un sol.
porque ya no le sirve a la manifestación y empieza esa vibración a bajar desde las dimensiones superiores, sexta, séptima, sexta, quinta, cuarta, hasta que llega a la tercera y sucede la destrucción de lo que el maestro haya decidido que se tiene que destruir. Bueno, entonces ese es el ejército de la voz. La idea es que nosotros algún día lleguemos a ser parte de ese conglomerado de dioses, de ese conglomerado de ángeles, para poder servirle a la manifestación cósmica y al universo. Bueno, y entonces, ¿por qué se le atañe tanto, tanto este concepto al Maestro Jesús? ¿Cierto? Porque cuando nosotros escuchamos hablar del Cristo, pues muchos hablan, pues todos pues tenemos la relación de lo que hizo el Maestro Jesús, pero hoy queremos hablar de que el Cristo, la palabra Cristo quiere decir fuego. La palabra Cristo viene del latín Crestos, que quiere decir fuego o el ungido. Y el Maestro Jesús tuvo que vivir todo esto que se llamó el drama cósmico, que ustedes pueden ver acá, y eso tiene un propósito. El propósito es que nosotros, cada una de las personas que nos queremos autorrealizar, que queremos hacer parte de eso que se llama el ejército de la voz, vamos a tener que dar todos los pasos que vivió el Maestro Jesús. Entonces tendremos que pasar por este proceso. En los mundos internos nos latigarán, nos colgarán, ¿sí? Todo esto lo tenemos que vivir y posteriormente tendremos que llegar hasta la misma resurrección. Cada uno de nosotros tiene que vivir estos procesos si nos queremos autorrealizar. Entonces, por eso es tan importante ese trabajo que hizo el Maestro Jesús, porque Él nos mostró gráficamente con su vida lo que cada uno de nosotros tiene que vivir en sus mundos internos si quiere hacer parte de lo que es el ejército de la voz. Esa es la razón por la cual en la cruz del Golgota, donde colgaron al Maestro Jesús, están las iniciales del INRI, que quiere decir, para las personas que no lo saben, INRI quiere decir Ignis Natura Renovatum Integram. Que no hay que confundir con lo que muchas religiones hablan de que quiere decir el rey de los judíos. Ignis Natura Renovatum Integram quiere decir el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y al fuego al que nos estamos hablando es el fuego interior y el fuego de los dioses. Porque ese fuego, que es el Cristo universal, a cada momento está renovando la naturaleza. A cada ratico están apareciendo cada vez más planetas, más soles, o sea, cada vez el planeta, el universo sigue como en expansión. Pero asimismo, el fuego también está destruyendo planetas, razas, todo lo que nos sirve. O sea, eso es el fuego. El fuego crea y también el fuego destruye. Y esta es una frase también muy importante que nosotros no solo tenemos que verla a nivel macrocósmico, sino también tenemos que verlo también a nivel microcósmico, que es lo que vamos a estudiar ahorita con el Cristo individual. Porque entre nosotros hay una parte que se llama fuego, y ese fuego también puede renovar nuestra naturaleza egoica. O sea, tenemos una fuerza que tiene la capacidad de eliminar completamente todos nuestros defectos. Y no solo eliminar, sino también puede renovar nuestro mundo interior, que es lo que vamos a estudiar para comprender lo que es el ejército de la voz. Bueno, muchas personas, esto es bueno que lo tengamos en cuenta, creen que el Maestro Jesús fue soltero, y pues hoy vamos a hablar que no. Porque para volverse parte del ejército de la voz, para ser un Dios como lo es el Maestro Jesús, que es un Dios cosmocreator, tuvo que haber tenido una pareja. La pareja de él fue María Magdalena,
Y el símbolo de la cruz es el sexo, que ya lo vamos a estudiar. Bueno, la unión de todos los Cristos individuales se les conoce como el Cristo universal. A esto lo que quiere decir es que todos los dioses que se han autorrealizado se suman a esto que se llama el ejército de la hoz. Tal vez ustedes lo puedan ver acá un poco mejor graficado, como hay millones de ángeles. Todos estos son los dioses que se han autorrealizado no solo en este planeta, sino en diferentes planetas, y todos ellos tienen una función, y la función de ellos es crear o destruir. Cada uno de nosotros tiene un ser, y ese ser tiene una función en el universo. Tendríamos que investigar cuál es esa función, y cuando nos unamos con él, que es el objetivo de este curso de conocimiento de sí mismo, es que nosotros alcancemos ese estado de conciencia y nos podamos unir con eso que se llama el Cristo universal. Bueno, ahora vamos ya hablando pues de lo que es la fuerza crística a nivel universal, que tiene la capacidad de crear, de destruir a través del verbo. Esos son los verdaderos dioses. Ahora vamos a hablar del Cristo individual. Vamos a hablar que dentro de nosotros mismos hay un principio de esa parte divina, y si nosotros la aprendemos a desarrollar, podemos volvernos uno con Dios. Bueno, lo primero que vamos a estudiar es que dentro de nosotros mismos hay dos partes, o la fuerza crística está dividida en dos partes. La primera parte es este 3% que tal vez ustedes pueden ver acá. Este es un guerrero, es nuestro principio de Cristo íntimo. Y esa fuerza crística tiene la capacidad de eliminar todo el ego. Entonces, tiene la capacidad de crear nuestros cuerpos internos y tiene la capacidad de destruir. Recordemos que el fuego está representado dentro de nosotros mismos como el ánimo. Ese es el fuego vivo. Cuando uno tiene ánimo terrible de hacer algo espiritual, de autorrealizarse, ese fuego que vibra dentro de nosotros mismos, es este 3% que está latente dentro de nosotros mismos. Que pasen las pruebas que tengan que pasar, ese fuego crístico quiere autorrealizarse. Ese es el Cristo individual. Denme un segundito. Ok. Entonces, todas las personas que tienen ánimo de trabajar sobre sí mismos, de ser mejor personas, es este fuego que está obrando dentro de nosotros mismos en busca de que nosotros le colaboremos. Entonces, ese es el primer principio crístico que hay dentro de nosotros mismos. El otro principio crístico que está dentro de nosotros es este que está atrapado dentro de los yoes. Ustedes lo pueden ver acá. Cada uno de estos punticos color amarillo que ustedes ven acá son átomos crísticos atrapados. Cuando el átomo crístico está atrapado, genera un ánimo a un condicionamiento. Entonces, porque recuerden, el Cristo es fuego, es ánimo. Entonces, fíjense ustedes como, por ejemplo, uno de estos átomos puede tener atrapado, o uno de estos yoes puede tener atrapado el ánimo de dormir. Entonces uno tiene, para dormir no hay quien le gane. Hay un ánimo terrible para pelear, y ese está atrapado ahí. El ánimo de la masturbación. Una persona puede llegar a tener tanto fuego en el yo de la masturbación que puede llegar a dañar su aparato sexual hasta el punto que ya sufre de eyaculación precoz. Otros yoes tienen ánimo a llorar, a sufrir, a recordar cosas melancólicas. En fin, ahí está atrapada la fuerza crística.
Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos este trabajo, que es el trabajo de eliminar el ego? Recordemos que para eliminar el ego tenemos que autoobservarnos, descubrir ese ánimo. Digamos, uno tiene el ánimo de sufrir porque algo no le salió bien. Entonces, si uno se autoobserva, uno ve ese ánimo de sufrir, de llorar. Cuando uno descubre ese ánimo, pues lo que tiene que hacer es juzgarse, darse cuenta que ahí está atrapado esa partícula y pedir muerte. Madre mía, mátame este yo. Entonces, cuando nosotros matamos el yo, va a suceder el proceso de la liberación de los átomos crísticos. Acá hay una frase que vale la pena que nosotros recordemos, y es que el triunfo sobre la tentación es luz. Y esto quiere decir que cuando uno elimina un yo y se niega a ese deseo, recupera esa luz. ¿Y qué es esa luz? Es porcentajes crísticos. Todas estas esencias que se van liberando a través de la muerte psicológica le van ayudando a este 3% a que logre ese propósito, que es el propósito de autorrealizarse. Acá es donde vamos a entender cómo este 3% tiene que desarrollarse, o esa fuerza crística tiene que desarrollarse en función de estos tres trabajos: el factor del morir, el factor del nacer y el factor del sacrificio por la humanidad. Y en cada uno de estos tres trabajos se va a necesitar que surja la fuerza crística. Recordemos que la fuerza crística sale o nace cuando se unen dos fuerzas, y el resultado de esas dos fuerzas es el Cristo. Y por eso vamos a estudiar cómo a través de los tres factores se van a ir dando esas dos fuerzas, la unión de esas dos fuerzas, para nacer esa tercera fuerza que nos puede ayudar a autorrealizarnos. Empecemos a estudiarlo, por ejemplo, en el factor del nacer, en el factor del morir. Cada vez que nosotros nos autoobservamos, ¿sí? Vamos a empezar a descubrir los deseos. Cuando uno descubre un deseo, ¿sí? En ese momento, si uno se está autoobservando, va a aparecer siempre el Padre de la sabiduría, que nos está diciendo, eso es un defecto y debe morir. Si, por ejemplo, veo que hay un dinero que no es mío encima de una mesa, puede surgir el deseo de robármelo. Si me autoobservo, el Padre me va a decir, este es el yo ladrón y debe morir. Esa es la primera fuerza, que es la fuerza positiva. Ahora, cuando yo digo, Madre Divina, mátame este yo, y me niego, estoy llamando la fuerza negativa, que en este caso esa fuerza negativa quiere decir la Madre Divina, la capacidad de negar. Y cuando yo hago este ejercicio, pues se libera esta tercera fuerza, que es la esencia liberada, que es el fuego. Cuando empezamos a practicar el nacimiento espiritual, el hombre representa la fuerza positiva, que se va a unir con la mujer, que es la fuerza negativa, y cuando se unen sexualmente aparece la tercera fuerza, que es el Cristo, y esa tercera fuerza es la que nosotros vamos a hacer ascender por nuestra columna vertebral para que esa fuerza crística empiece a condensarse. Ahora, cuando hacemos el trabajo del sacrificio por la humanidad, recordemos que el sacrificio por la humanidad consiste en entregarle este conocimiento a todas las personas. Ese es el factor del sacrificio por la humanidad, de la forma que podamos. También va a aparecer la fuerza crística en este factor tan importante. Cuando nosotros estamos entregando el mensaje del conocimiento, cuando estamos entregando el mensaje de los tres factores, nosotros somos la fuerza activa. La persona que nos escucha es la fuerza receptiva, la fuerza negativa, en este caso la receptiva.
Y lo que se logra comprender de la persona que nos está escuchando, esa es la fuerza crística, es ese ánimo o ese fuego que se siente en el corazón de una persona que empieza a escuchar estos temas y se anima a trabajar sobre sí mismo. Pero también esa fuerza es el fuego que siente la persona o el ánimo que experimenta la persona cuando hace el trabajo del sacrificio por la humanidad. Porque no solo uno aprende cuando está escuchando, sino cuando uno enseña, el Padre internamente también nos está enseñando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a darnos cuenta que ahí están las tres fuerzas en la muerte psicológica, están las tres fuerzas en el nacimiento espiritual y están las tres fuerzas en el sacrificio por la humanidad. Y por eso ahí es donde aparece la cábala de la novena esfera, 3×3, 9. Y todas esas energías, todo ese trabajo que se va haciendo en los tres factores, va a terminar creándonos a través del sexo. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a hacer este trabajo, que es el trabajo de los tres factores, nacer, morir y sacrificio por la humanidad, entonces llega un momento donde se prende el fuego, se prende el Cristo dentro de nosotros mismos. Aunque en la primera instancia ese Cristo interior se llama Moisés, el salvado de nuestras propias actas. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar con estos tres factores. Vamos a necesitar empezar a regenerar nuestro cuerpo físico. Recuerden que toda la energía que nosotros vamos liberando y todo el Dharma que vamos realizando cuando hacemos el trabajo del sacrificio por la humanidad empieza a condensarse o a verse reflejado en la regeneración de nuestros cuerpos internos. Entonces vamos a regenerar el cuerpo físico, luego regeneraremos el cuerpo vital con el trabajo en los tres factores, luego el cuerpo astral, luego el cuerpo mental y luego empezaremos a fabricar el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. Cuando nosotros estamos en el quinto cuerpo, en el trabajo espiritual, producto del trabajo de los tres factores, en el momento en el que estamos en el punto culmen de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, viene la decisión del nirvana. En esa decisión nos van a atentar y nos van a terminar diciendo que si nosotros cogemos el camino directo, nos uniremos con el Cristo universal, nos volveremos dioses. Pero si cogemos ese camino, tenemos que vivir y tenemos que hacer todo lo que hizo el Maestro Jesús en Tierra Santa. Qué pena con ustedes. Entonces, no todo el mundo va a estar dispuesto a vivir ese sufrimiento que vivió el Maestro Jesús. Pero ese es el camino que nosotros debemos recoger si queremos volvernos parte del ejército o de la voz o del Cristo universal. Acá nuestro Lucifer interior también nos dirá que existe otro camino, que es el camino del nirvana, el camino de la espiral, el cual nos devolverá. Si cogemos este camino, ya no seremos dioses, sino seremos un ángel de menor grado. Pero el problema es que no nos vamos a autorrealizar y no vamos a poder eliminar el ego. Acompañado a eso, si cogemos ese camino de la espiral llamado el nirvana, nos pagarán todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Pero traicionaríamos a nuestro propio Cristo. Entonces, es en ese momento donde nosotros tenemos que aplicar la enseñanza crística de negarnos al deseo, a la tentación del nirvana y coger el camino directo. El Cristo nos da una enseñanza cuando Él sabe lo que tiene que pasar, cómo lo van a crucificar. Él no quiere que lo crucifiquen y Él le dice al Padre que si hay una posibilidad de que Él no tome ese trago amargo, pues que se la dé, pero si no se puede hacer nada, que se haga la voluntad del Padre
y no la mía. Entonces, esa es la enseñanza que uno tiene que reflexionar, porque vivir todo lo que vivió el Maestro Jesús va a ser algo muy doloroso, que cada uno de nosotros tiene que vivir si quiere autorrealizarse. Pero uno no tiene que hacer la voluntad de uno, sino hacer la voluntad del Padre. Si la persona está dispuesta a hacer la voluntad del Padre, entonces coge el camino directo y van a ser ahora sí el Cristo íntimo, el Cristo individual. ¿Listo? Bueno, este Cristo van a ser dentro de nosotros mismos. Una vez se coge el camino directo, vuelven y aparecen tres fuerzas. La fuerza de acá se le llama la fuerza de Mana, la fuerza de acá se llama la fuerza de Budi y la fuerza de acá se le conoce como la fuerza de Atman. Esas tres fuerzas hacen que aparezca ahora sí el Cristo individual. Van a ser dentro de nosotros como lo vivió el Maestro Jesús en Belén, dentro de nosotros mismos en el plano astral. Nosotros vamos a ver cómo van a ser este niño hermoso, cómo van a ser dentro de nosotros mismos. Sí, acá va a aparecer nuestra Madre Divina, que es María, y va a aparecer José, que vamos a hacer nosotros en la representación del cuerpo astral. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a vivir ese proceso en los mundos internos, porque acabó de nacer el Salvador del mundo. Pero ¿de qué Salvador del mundo estamos hablando? Estamos hablando del Salvador de nuestro mundo interior. El burro, que ustedes pueden ver acá en esta gráfica, representa la mente animal que todavía está viva dentro de nosotros mismos. Y el buey, que ustedes alcanzan a ver acá, representa la pasión animal violenta que está todavía obrando dentro de cada uno de nosotros. Pero no importa, ya nació el Cristo en el interior. Y por eso esta frase es tan importante, que dice, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Lo importante acá es recorrer, hacer este trabajo, que es el trabajo que hemos venido explicando. Ese es el trabajo. Trabajar con los tres factores para fabricar estos 5 cuerpos y poder encarnar el Cristo. Si nosotros no hacemos esto, de nada sirve que nazca un maestro, de que tal X o Y persona se haya autorrealizado. No, él se autorrealizó y salvó su propia alma. Pero cada uno de nosotros tiene que llegar a cristificarse para poder salvarse a sí mismo. Algo importante que vale la pena que lo tengamos en cuenta es que apenas ese Cristo nace en el corazón del hombre, verdaderamente nace al lado del corazón del hombre, porque es una fuerza muy poderosa que si entrara dentro de nosotros mismos nos mataría de un paro cardíaco por el nivel de voltaje que tiene ese Cristo. Entonces él se va a hacer al lado de nosotros, pero se va a adueñar completamente de la máquina humana. Se va a adueñar de todos los centros de la máquina, del centro motor, mental, emocional, instintivo y sexual, y de ahí para adelante él no nos va a dejar desfallecer jamás. Él ni siquiera nos va a dejar descansar hasta que logre su propósito, que es eliminar el ego y volverse parte del ejército de la voz, del Cristo universal. Bueno, este trabajo que va a ser nuestro Cristo individual es un trabajo que nosotros hemos hablado en algunas conferencias, que se llama el trabajo de la segunda montaña. Pero lo vamos a sintetizar en lo siguiente. En la segunda montaña, el Cristo tiene que limpiar los establos. Entonces, ¿cuáles son los establos? Tiene que bajar a cada una de nuestras infradimensiones y eliminar cada uno de los defectos que hay dentro de nosotros. No va a dejar ni uno solo vivo. Dentro de esos establos tiene que bajar al círculo de la luna y eliminar todos los defectos de la pereza hacia la obra. Luego tiene que bajar y eliminar todos los fornicarios. Luego todos los placeres y sufrimientos en el círculo de Venus. Luego tendrá que bajar y eliminar todos los defectos tacaños y codiciosos, derrochadores.
luego bajará a desintegrar todos los yoes de la ira y la violencia, luego bajará por todos los tiranos, luego todos los violentos, pues ya por último irá eliminando los yoes de la mentira y de la magia negra, y por último eliminará la traición y los 7 yoes causa. ¿Sí? Entonces, esa fuerza crística es la única que puede llegar a hacer ese trabajo de eliminar completamente todos los defectos. Por eso nos vamos a convertir como Cristo también viene de cristal. Vamos a estar completamente puros como el cristal. Bueno, también tiene que fabricar unos cuerpos que son los cuerpos de oro. Por eso tiene que seguir practicando magia sexual. Estos cuerpos van a permitir que el voltaje de ese Cristo, que es ese niño que acabó de nacer, pueda penetrar dentro de nosotros mismos. Tiene que pagar el karma duro o pagar el pecado original. Recordemos que el karma duro o el pecado original es el fornicar o el derramar la energía sexual. Y por lo tanto tiene que vivir una enfermedad que dura 8 años, una enfermedad física muy dolorosa. Y una vez hace ese trabajo, entonces se libera del sufrimiento. Y lo último que tiene que hacer, ya siendo un ser inmortal, un maestro, es buscar un discípulo que haga el mismo trabajo que encarne la fuerza crística. Entonces, una vez ya se ha hecho este trabajo, se ha eliminado todo el ego, se ha desarrollado completamente ese Cristo individual, completamente se desarrolló entre nosotros mismos. Ahora sí, ese Cristo puede unirse y hacer parte del ejército de la voz. Un nuevo Dios aparece en el absoluto que tiene la capacidad de crear o destruir según leyes. Entonces, por eso, ya para terminar, los dejo con esta última frase que dice: el Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Entonces vamos a hablar, ya para terminar, de algunos seres que se han autorrealizado en esta raza. Y estos seres hacen parte ahora del ejército de la voz. Se desarrollaron como un Cristo individual y ahora hacen parte de la gran palabra, del Cristo universal. Entonces, por ejemplo, acá encontramos algunos. Por ejemplo, uno de los más nombrados que la mayoría de las personas conocen es el maestro Yeshua Ben de Pandira, que es el mismo maestro Jesús. Está Juan el Bautista, está Mateo, Judas de Cariot, que fue el discípulo del maestro Jesús que lo vendió. Él es un maestro autorrealizado. Está Enoch, Melquisedec, Coutimi, Sanat Kumará, Rafael, Uriel, Michael, Orifiel, Samael Aun-Weor, que es uno de los maestros que dejó para esta época el conocimiento. Está también Raolú, que es uno de los discípulos del maestro Samael, que también logró la cristificación. Está San Agustín, está Moria, que es el mismo San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús. Con esto también nos podemos dar cuenta que no solo hombres sean cristificados sino que también varias mujeres. En esta lista no están todas las mujeres. La razón es porque vivimos en una sociedad muy machista y pues no hay como mucha documentación sobre eso, pero han habido varias mujeres que se han autorrealizado. Y esto lo digo también pues para motivar a todas las mujeres y que se den cuenta que también se puede hacer este trabajo. Está también, por ejemplo, por acá encontramos más. Está Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, otra maestra en Francia, Abate Tritemo, Dante Ligieri, Platón, Pitágoras, Orfeo, Apolonio de Tiana, Hermes Trismegisto, el Buda Gautama Hyakamuni en la India, Sakyamuni, Krishna, Foxy, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma, Quetzalcoatl, Calusuanga, Paracelso, está también el conde Saint Germain, está Rakowski, que es el mismo conde Saint Germain como les decía. Bueno, eso hay muchísimos. Acá en Colombia está Chica,
también, que fue uno de los dioses de los muiscas, Rockback, Fulcanelli, Nicolás Flamen, Cagliostro, Roigmond, Melquisedec, por acá está, Quetzalcóatl, bueno, hay muchísimos. Y cualquiera de nosotros también podemos hacer parte de esta lista si hacemos el trabajo que tenemos que venir a realizar. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Si de pronto quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, nos pueden escribir por interno, donde estamos enviando estas conferencias tanto en audio para las personas que no siempre tengan datos, todas las estamos enviando en audio. Y también estamos enviando los links de las conferencias en vivo y en algunas ocasiones material de apoyo. También nos pueden seguir en nuestras conferencias, en las conferencias de conocimiento de sí mismo, conferencias conocimiento de sí mismo en Facebook, y también si pueden echarse un vistazo por nuestros canales de YouTube, conferencias conocimiento de sí mismo, y acá también conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Los invito también para que nos acompañen el próximo martes a la conferencia de la ley del péndulo, que es la conferencia número 29. ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí a pasar a preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá en el chat. Bueno, entonces por acá nos saluda Ronald desde Bogotá. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido. También por acá está Osvaldo, David, James, Sebas, que también nos saluda desde Pereira, el eje cafetero. Hola Sebas, un hermoso lugar acá en Colombia. Buenas tardes, nos saluda también Luisa, Javier también nos saluda, Gusto Pastor también nos saluda, John Howard. Dice, ¿esta raza también va a ser destruida por un dios? ¿Por quién? Melquisedec. No, John, hay un dios que ya hizo su proceso de destrucción, la verdad no lo conozco. Él ya hizo su práctica en los mundos internos. Dicen los seres despiertos que en lo que la raza en el plano astral ya está destruida. La parte de la cuarta dimensión ya está destruida, simplemente hace falta que baje de la cuarta a la tercera. Pero la verdad no conozco cuál fue el dios o los dioses que hicieron ese proceso de destrucción. Por acá también nos saluda Solange. Me sorprende, wow. Bueno, sí, verdaderamente ese es el secreto de la creación, el secreto del Génesis. Carmen dice buenas noches, buen tema para tomar conciencia y dejarnos claro sobre el Vía Crucis. Gracias. Bueno, gracias Carmen. Verónica también nos saluda. Hola Verónica. María de los Ángeles también. Muy buenas tardes. Gaby también nos saluda. Hola, si la pareja no, hola, si la pareja no cree en esto, pues Jesús, en este caso tienes que hablar con ella. Lo importante, pues, en este caso es que esa persona te ayude en la práctica sexual, que te ayude a que no se derrame la energía sexual cuando se está practicando el sexo y respetarle el libre albedrío. En la medida en que tú vas trabajando sobre sí mismo, el mismo ser se va encargando de solucionar ese proceso de pareja. ¿Listo? Lo importante es hablar con esa persona de una forma muy seria y explicarle lo que uno quiere hacer. Y si esa persona está dispuesta a colaborarte en el sexo, pues excelente. Si la pareja no quiere hacer el pranayama de pareja y no quiere saber nada de esto, pues María, María de los Ángeles, tienes que en este caso pues seguir insistiendo, ¿sí? Pero si llega un momento donde verdaderamente no le interesa y no quiere saber nada de eso, tienes que preguntar en el mundo astral, porque el Padre te va a orientar. El Padre te puede decir que es necesario que te separes, si verdaderamente esa persona no va, o al contrario, el Padre te puede decir que hay que tener un poco de paciencia. En el caso de que haya una separación, hay que esperar un año de pausa magnética para tomar otra pareja. Cuando Víctor Gómez pasó a llamarse Venerable Maestro Samael,
fue cuando encarnó el Cristo, cuando nació su Cristo. Sí, John Howard. Así es. Cuando el maestro Samael cogió el camino directo y se unió con Atman y Budi, perdón, con Budi y con Atman, en ese momento queda como un ser despierto, a lo que también los seres llaman el iluminado. Y al ser ya un ser iluminado, ya en ese momento pasa a ser un maestro. Mientras la persona no haya encarnado a Atman Budi, Manas, Budi y Atman, no se le puede llamar maestro. Me pasó lo mismo, dice José Jesús. Bueno, José, muchas gracias, excelente conferencia, nos aclaró muchas dudas. Bueno, José, gracias. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Bueno, María, gracias. Leo, buenas tardes. Sócrates no se autorrealizó. Pues la verdad, Alberto, no me consta. No me consta si Sócrates alcanzó la maestría. Ahí sí tendríamos que averiguar. Me causa una duda por algo que el maestro Dante habla en la Divina Comedia, pero tendríamos que averiguarlo internamente a ver si hace parte del ejército de la voz. Abrazos desde Medellín. Bueno, un abrazo también, Jairo. Gracias, Leo. Bueno, ¿sabes si Guffiet o Kuspensky lograron justificarse o algo? Creo que no, John. Creo que no alcanzaron. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Creo que no hay más preguntas en el chat. Espero que les haya quedado claro. No me queda más que invitarlos para que, bueno, para que nos escriban en nuestras redes sociales y para que estén conectados mañana en la conferencia. Bueno, mañana vamos a hacer una práctica. Les estaremos indicando en los grupos de WhatsApp qué práctica vamos a hacer en vivo para que todos estén pendientes. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto.